Me dijeron que el hijo del señor de la guerra prefería morir antes que hablar, que el muchacho pasaba las noches al borde de los tejados, mirando fijamente la oscuridad de abajo, que 3 cuidadores ya habían huido aterrorizados de la mansión. Y ahora, en mi noche de bodas, mientras la seda carmesí cae de mi cabello y la luz de la luna inunda la estancia, mi nuevo esposo me hace una única petición, que mi hijo siga con vida. Es lo único que pido. Sondío porque ignoran lo que yo sé. Antes de viajar en el tiempo a esta tierra ancestral, dediqué 4 años al estudio de la mente humana. ¿Y este chico atormentado? Está a punto de conocer a alguien que se niega a dejarlo quebrarse. Esta es la historia de cómo una novia reacia se convirtió en una madre guerrera, y cómo el amor floreció en el lugar más inesperado. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos ves. Y si es tu primera vez aquí, no olvides suscribirte. Disfruten escuchando. Yo no era nadie. Solo la hija olvidada de un magistrado de distrito menor, apenas octavo en la jerarquía de la capital. Mi reputación. Terrible. De esas que hacen que las madres se aferren a sus hijos y les susurren advertencias. Pero de alguna manera, el comandante militar más poderoso del imperio se presentó en el estrecho patio de mi casa, con un par de faisanes recién cazados en la mano, pidiéndome matrimonio. Mi madre casi se desmaya. General Noah Blackwood. Fénix de hierro. El hombre que defendió nuestras fronteras durante 15 años, cuya armadura carmesí y corcel negro eran legendarios en todo el reino. Los mercaderes cantaban canciones sobre sus victorias. Los niños jugaban a imitarlo en las calles. Y quería casarse conmigo. La casamentera que trajo hablaba con una labia tan dulce que habría podido convencer a la luna de que se desplomara. Pero fue el propio Noé quien me robó el aliento. No por romanticismo, sino por puro interés calculado. Vestía túnicas negras con hilos de oro que probablemente costaban más que toda la herencia de mi familia. Un colgante de jade le colgaba de la cintura, con un valor suficiente para alimentar a un pueblo durante un año. Todo en él gritaba poder, riqueza, estatus y desesperación. Señorita Visa, dijo con voz áspera por haber comandado ejércitos. ¿Qué opina? Me quedé helada. En aquella época, a las hijas no se les preguntaba. Nos decían que se las transfería como si fueran valiosas piezas de cerámica. Pero allí estaba el gran general Noah Blackwood, esperando mi respuesta. Conocía su historia. Todo el mundo la conocía. Su primera esposa, hija de un coronel condecorado, había fallecido hacía 8 años por complicaciones en el parto mientras estaba embarazada de su segundo hijo. Tanto la madre como el bebé que esperaba fallecieron. Dominique, su hijo mayor que entonces tenía 4 años, presenció la tragedia. Ahora a los 12 años, el niño apenas hablaba, se negaba a comer y parecía desvanecerse lentamente como la niebla matutina. Noé había recibido propuestas de nobles, de mercaderes, de familias muy superiores a la mía. Pero ninguna había prosperado. Ahora comprendía por qué. Él no buscaba una esposa. Buscaba a alguien que hiciera milagros. Y en algún punto de su investigación, alguien le había hablado de mí. Sobre la extraña hija de Zhao que cambió repentinamente hace 4 años. Que empezó a hablar de bienestar mental y apoyo emocional. Que pasó meses como voluntaria en el orfanato de la ciudad, ayudando de alguna manera incluso a los niños más problemáticos. Me consideraban excéntrica. Lo que ignoraban era que había transmigrado desde el futuro, con un título en psicología que había obtenido a base de clases extenuantes a las 6 de la mañana y un sinfín de estudios de caso. Creía que ese conocimiento era inútil en la antigüedad. Pero al ver la mirada desesperada de Noah Blackwood, comprendí que el destino me había brindado el caso de estudio perfecto. Además, seamos sinceros, ¿ser madre sin pasar por el embarazo y el parto? ¿Vivir en la mansión de un general con recursos ilimitados? Eso era como ganarse la lotería en la antigüedad. Levanté mi pañuelo de seda para cubrirme la mitad del rostro, intentando parecer recatada y modesta. Por dentro sonreía como una tonta. Esta humilde hija acepta, dije en voz baja. Los hombros de Noé se relajaron con alivio. Dejó los regalos de compromiso, tomó mis datos de nacimiento y se marchó. Mi madre se desplomó en una silla. ¿Entiendes lo que acaba de pasar? Vas a ser la esposa del general Noah Blackwood. El general Noah Blackwood.
Lo entendí perfectamente. Acababa de aceptar el caso psicológico más difícil de mis dos vidas, envuelto en seda y privilegios. Que así sea. Los regalos de compromiso llegaron 3 días después en una procesión que se extendía por toda nuestra calle. Rollos de seda, frascos de té exquisito, joyas de oro, especias importadas, vino ceremonial, libros antiguos, adornos de jade. Tenía una fortuna tal que a mi padre le temblaban las manos al hacer el inventario. Pero Noah insistió en que yo lo verificara todo personalmente. Era raro, pero no me quejaba. Mientras examinaba una horquilla de fénix particularmente hermosa, sentí su presencia a mi lado. ¿Está todo a su entera satisfacción, señorita Visa? Pregunté. Levanté la vista. A la luz del día, pude ver el cansancio reflejado en sus apuestos rasgos. Ojeras bajo unos ojos penetrantes. El peso de la responsabilidad se reflejaba en cada rasgo de su rostro. Es abrumador, general. Demasiado generoso. No lo suficientemente generoso. Dudó y por primera vez el guerrero invencible pareció inseguro. Señorita Visa, ¿usted sabe del estado de Dominique? Necesito preguntarle de nuevo. ¿De verdad está dispuesta? Pensó que me echaría atrás. Que en cuanto supiera toda la verdad, huiría como los demás. General Blackwood, la fecha de la boda está fijada. Mi palabra está dada. Pero tengo una pregunta para ti. La que sea. ¿Por qué yo? Podrías haberte casado con cualquiera. Una princesa, una dama noble. Alguien que podría elevar aún más tu estatus. ¿Por qué elegir a la hija de un magistrado menor con una reputación dudosa? Me miró fijamente a los ojos. Porque no necesito estatus, señorita Visa. Necesito a alguien que vea a los niños como seres humanos, no como propiedad. Necesito a alguien que crea que lo que está roto se puede arreglar. Necesito a alguien que haya pasado 3 meses sentado con la hija muda de un comerciante hasta que volvió a hablar. Se me cortó la respiración. Había investigado a fondo. Necesito, continuó en voz baja, a alguien que no abandone a mi hijo cuando las cosas se pongan difíciles. Y todo lo que he aprendido de ti me indica que no abandonas a nadie. Si tan solo supiera lo cierto que era. En mi vida anterior, elegí la psicología precisamente para ayudar a los abandonados, los olvidados, aquellos a quienes todos daban por perdidos. Las viejas costumbres son difíciles de erradicar, incluso a lo largo de varias vidas. No me daré por vencido con Dominique. Lo prometí. Pero también necesito tu palabra sobre algo. Él arqueó las cejas. ¿Estás negociando? ¿Conmigo? ¿Quieres que salve la vida de tu hijo? Eso requiere confianza y libertad para hacer lo que creo necesario. Necesito tener el control de la casa. Acceso a todos los recursos que Dominique necesite. Y tu palabra de que no interferirás con mis métodos, aunque parezcan extraños. Durante un largo rato se quedó mirándome fijamente. Luego se rió. Se rió de verdad. Un sonido que transformó su rostro severo en algo casi infantil. Listo. La casa es tuya. Gasta lo que necesites. Haz lo que debas. Solo te pido una cosa a cambio. Sí. Que no muera antes de que regrese de la campaña del norte. Me despliego en 2 meses. El dolor en su voz me oprimió el pecho. Este hombre poderoso, capaz de comandar ejércitos y conquistar ciudades, era impotente ante el sufrimiento de su propio hijo. Estará bien cuando regreses, dije con firmeza. Esa es mi promesa. Noé asintió lentamente y luego se giró para marcharse. En la puerta se detuvo. ¿Visa? Gracias. Por intentarlo. Lo vi marcharse. Luego miré la horquilla de fénix que tenía en las manos. El simbolismo no me pasó desapercibido. El fénix resurge de las cenizas, renacido a una nueva vida. Era hora de ver si yo también podía ayudar a un chico destrozado a salir adelante. La ceremonia de la boda fue mucho más elaborada de lo que jamás hubiera imaginado. Según mi madre, Noah había insistido en usar los mismos rituales que se realizaron para su primera esposa. Un gesto de inmenso respeto en esta cultura. Mientras el atardecer pintaba el cielo de carmesí y oro,
yo, sentada en el lecho nupcial vestida de seda roja, esperaba. Afuera, resonaban los tambores y se oían vítores. Oía a Noah rechazar con firmeza los tradicionales juegos de broma, su tono autoritario no admitía réplica. La puerta se abrió. Se oyeron pasos que se acercaban. El abanico ceremonial levantó mi velo rojo. Y allí estaba él, Noé, con su brillante traje nupcial carmesí, increíblemente guapo, mirándome con una expresión que no logré descifrar. Cumplimos con los ritos finales. Le serví vino con los gestos formales de una esposa que sirve a su marido. Cuando extendí la mano para ayudarle a quitarse la bata, detuvo la mía con suavidad. Yo me encargo. No tienes que actuar para mí, Visa. Levanté la vista sorprendida. Sus ojos oscuros reflejaban una divertida complicidad. Llevas semanas haciéndote la doncella recatada. Debe ser agotador. Mi máscara se resquebrajó. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? ¿Que no eres la hija tímida y obediente que todos creen? Se dirigió al lavabo y comenzó a quitarse el maquillaje ceremonial. Desde la ceremonia de compromiso, las mujeres verdaderamente tímidas no negocian el control del hogar con los comandantes militares. A pesar de todo, me reí. De acuerdo. Sé tú mismo aquí, dijo en voz baja de espaldas a mí. No me casé con una actuación. Me casé con alguien que tal vez pueda salvar a mi hijo. Vi cómo las gotas de agua recorrían su espalda llena de cicatrices. Un mapa de batallas por la supervivencia. Cuéntame sobre Dominique. Todo, no solo lo superficial. Noah estuvo callado tanto tiempo que pensé que no iba a responder. Cuando por fin habló, su voz sonaba ronca. Tenía 4 años cuando murió su madre. Yo estaba de campaña y no pude regresar a tiempo. Cuando regresé, habían pasado 3 semanas. Me dijeron que no había dicho nada desde el momento en que ella murió. Estaba embarazada de nuestro segundo hijo. Hubo complicaciones durante el parto. Los perdimos a ambos, a mi esposa y al bebé. ¿Y Dominique? Él estaba allí. Lo vio todo. ¿Y ahora? Ahora tiene 12 años. Apenas come, apenas duerme. Algunas noches se sube al tejado, y me aterra que una noche. La voz de Noah se quebró. No puedo contactar con él. Lo he intentado todo. Médicos, monjes, maestros. Nada funciona. Se me escapa de las manos y no sé cómo aferrarme a él. Me puse de pie y me moví a su lado. Tan cerca pude ver el miedo tras su compostura de guerrero. Noah, la depresión y el dolor no son enemigos que se venzan con una espada. Son heridas que necesitan una curación diferente. Y creo que puedo ayudar. Pero necesitas confiar plenamente en mí. Sí. Él volvió su mirada intensa hacia mí. Te confío lo más preciado de mi vida. El peso de esa confianza recayó sobre mis hombros. Pesado, pero bienvenido. Entonces déjenme conocerlo. Esta noche. Antes de hacer nada más. Los ojos de Noé se abrieron de par en par. ¿Ahora? En nuestra noche de bodas. Ahora, dije con firmeza. Tu hijo necesita saber que es más importante que la ceremonia. Que él es lo primero. Siempre. Por primera vez desde que lo conocí, Noah Blackwood me sonrió con genuina calidez. Eres muy diferente, ¿verdad? No te imaginas. Me condujo por los pasillos de su enorme mansión hasta que llegamos a un patio aparte. Todo allí se sentía aislado, separado de la casa principal, como si la residencia misma le diera la espalda al chico que estaba dentro. Tiene pesadillas, advirtió Noé en voz baja. A veces se despierta gritando. Los sirvientes le tienen miedo. Los sirvientes son unos tontos, dije sin rodeos. Es un niño traumatizado, no un demonio. Entramos en la habitación. Era un lugar austero, casi carcelario. Y allí, sentado en un rincón con la espalda contra la pared, estaba Dominique. Tenía una belleza propia de las cosas rotas. Tenía 12 años, pero era pequeño para su edad, con los rasgos afilados de su padre y la delicada estructura ósea de su difunta madre. Sus ojos eran lo más llamativo de él. Completamente vacíos, como ventanas a una casa abandonada.
Ni siquiera levantó la vista cuando entramos. Dominique, dijo Noah con suavidad. Ella es Visa. Ella se va a quedar con nosotros ahora. Ninguna respuesta. Ni siquiera un atisbo de reconocimiento. Noah me miró con impotencia. Le apreté la mano una vez y luego la solté. Espera afuera, dije en voz baja. Por favor, Visa, confía en mí. Se marchó a regañadientes. Oí que sus pasos se detuvieron justo fuera de la puerta. Probablemente estaba haciendo guardia. Protegía lo que podía. Entré despacio en la habitación, haciendo ruido a propósito para no asustar al chico. Entonces hice algo que habría escandalizado a todo el mundo en aquella época. Me senté en el suelo a su lado. Sin imponer mi autoridad. Sin mantener la distancia adecuada. Estaba sentada a su lado con los hombros casi rozándose. Hola, Dominique, dije con naturalidad. Hoy ha sido un día agotador. Tantos rituales y ceremonias. Me duelen muchísimo los pies. ¿Te importa si me siento un rato? Silencio. Pero sus ojos se posaron en mí un instante. Avances. Tu padre me dijo que te gusta sentarte en lugares tranquilos. Lo entiendo. A veces el mundo es demasiado ruidoso, ¿verdad? Nada. Pero su respiración cambió ligeramente. Estaba escuchando. No voy a fingir que entiendo todo lo que sientes. Yo no perdí a mi madre cuando tenía 4 años. No cargo con ese peso. Pero sí sé lo que es sentir que te ahogas en una habitación llena de aire. Esta vez giró la cabeza, solo un poco pero con claridad, hacia mí. Sé lo que es despertarse y no encontrarle sentido a levantarse de la cama. Sentir como si una niebla gris te separara de los demás, haciendo que sus voces sonaran lejanas e insignificantes. Se le cortó la respiración. Te tengo, pensé. Y continué en voz baja, lo que se siente estar en lo alto y pensar en la paz que daría simplemente caer. ¿Cómo? La palabra fue apenas un susurro oxidada por el desuso. Pero era una palabra. Su primera vez conmigo. ¿Cómo lo sé? Porque yo también lo sentí. Distintas razones, distinto tiempo, pero la misma oscuridad. No mentía. Mi transición a este mundo no había sido fácil. Los primeros meses llegué a pensar que quizá no existir sería más sencillo. ¿Se detiene alguna vez? Su voz era un poco quebrada. La oscuridad. ¿Se detiene alguna vez? Sí y no, dije con sinceridad. Hay días mejores. Hay días más difíciles. Pero aprendes a nadar en ellos en lugar de ahogarte. Y encuentras gente que te echa una mano cuando te cansas de nadar. Mi madre fue mi mano. Lo sé. Y se ha ido, y eso no es justo. Y duele más que nada en el mundo. Me miró directamente por primera vez. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Todo el mundo dice que ya debería estar mejor. Que 8 años es tiempo suficiente. Mi padre no lo dirá, pero lo veo. Está harto de mí. Tu padre tiene pánico de perderte, corregí con suavidad. Hay una diferencia. Él no sabe cómo ayudar. Así que ha contratado a todos los médicos y maestros de la capital. Y ahora se ha casado con una desconocida porque pensó que tal vez, solo tal vez, yo podría hacer lo que él no puede. ¿Puedes tú? Tanta esperanza desesperada en esas 2 palabras. Puedo intentarlo. Pero Dominique, necesito que tú también lo intentes. No por tu padre, no por mí, sino por ti mismo. Porque en algún lugar bajo todo este dolor, sigues siendo una persona. Y esa persona merece una oportunidad para vivir, no solo para existir. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Apoyó el rostro entre las rodillas y sollozó con sollozos profundos y desgarradores que resonaron en las paredes. 8 años de dolor desbordado. No intenté detenerlo. No le ofrecí un consuelo vacío. Me quedé sentada a su lado, dejándolo llorar, y de vez en cuando le ponía la mano suavemente en el hombro para que supiera que no estaba solo. Fuera de la puerta oí como Noah contenía la respiración bruscamente. Debía de estar escuchando.
Tras lo que parecieron horas, los sollozos de Dominique se convirtieron en hipos. Levantó la cabeza con los ojos rojos y exhausto. Estoy cansado, susurró. Lo sé. Vamos a llevarte a la cama. ¿Te quedarás? Solo hasta que me duerma. Por supuesto. Lo ayudé a acostarse, notando lo delgado que estaba, como la ropa de dormir le quedaba holgada. Al acomodarse bajo las sábanas, se veía tan joven, tan vulnerable. ¿Visa? ¿De verdad crees que puedo mejorar? Le aparté el pelo de la frente con la mano, un gesto automático de mi trabajo con niños en mi vida anterior. Creo que eres más fuerte de lo que crees. Y creo que vamos a resolver esto juntos. Un día a la vez. Sus ojos se cerraron lentamente. En cuestión de minutos, su respiración se normalizó y se quedó dormido. Me quedé más tiempo del necesario observando a ese niño frágil que, de alguna manera, se había convertido en mi responsabilidad. La magnitud de lo que había aceptado me abrumó como una pesada capa. Pero había hecho una promesa. Y si había algo que se me daba bien, era cumplir promesas a niños destrozados. Cuando por fin salí de la habitación, Noah estaba rígido contra la pared de enfrente, con el rostro bañado en lágrimas. «¿Te habló?», dijo con la voz entrecortada. «La primera noche te habló». Llevaba mucho tiempo queriendo hablar. Solo necesitaba que alguien lo escuchara sin juzgarlo. Noah me abrazó con fuerza, rompiendo por completo el protocolo. Lo sentí temblar. «Gracias», susurró en mi cabello. «Gracias, gracias, gracias». Le devolví el abrazo. Aquel hombre poderoso se había reducido a una gratitud desesperada. «Esto es solo el principio», le advertí. «Esto no será fácil ni rápido. Pero Noah, vamos a salvar a tu hijo». «Te creo», dijo. Y de repente me di cuenta de que yo también me lo creía. A la mañana siguiente me desperté temprano y fui directamente a la habitación de Dominique. Ya estaba despierto, sentado junto a la ventana, mirando al jardín con esa misma expresión vacía. Pero cuando me vio, algo brilló en sus ojos. Reconocimiento, tal vez incluso un atisbo de confianza. «Buenos días», dije alegremente. «Pensé que podríamos desayunar juntos, solo tú y yo». «Seguro que no tienes hambre». «Pero vamos a comer de todas formas». «Trato hecho». Me miró con recelo, pero asintió. Había acordado que le llevaran un desayuno sencillo a su patio. Nada del otro mundo, solo gachas de arroz, algunas verduras y té. Cuando llegó me senté frente a él y empecé a comer. «Cuéntame 3 cosas sobre ti», le dije con naturalidad. «Pueden ser cualquier cosa. Tu color favorito. Un miedo que tengas. Algo que recuerdes de tu infancia. Lo que sea que te venga a la mente». Revolvió sus gachas sin comer. «¿Por qué?» «Porque quiero conocerte. A la persona real que eres, no a esa versión triste y enferma que todos ven». «¿Qué sentido tiene?» «Que eres mucho más que tu dolor. Y necesito que tú también lo recuerdes». Estuvo callado tanto tiempo que pensé que se negaría. Luego, poco a poco. «Me gustaba el color amarillo. Mi madre usaba túnicas amarillas en los días soleados. Ahora lo odio. 1. Tengo miedo de quedarme dormido. Siempre sueño con su muerte. Veo la sangre, oigo los gritos. Las comadronas correteando de un lado a otro. Ella llamaba a su padre, pero él no estaba. La bebé que nunca lloraba. Todas las noches. Se me encogió el corazón. 2. Recuerdo cuando papá volvía de las campañas. Me alzaba en brazos y me daba vueltas hasta que me mareaba y me reía. Mi madre le regañaba por emocionarme demasiado. Se le quebraba la voz. Ya no recuerdo cómo reír. Dejé los palillos. «Dominique, mírame». Lo hizo con lágrimas que volvían a correr por sus mejillas. «Esos recuerdos duelen ahora. Pero algún día serán regalos. Podrás pensar en túnicas amarillas y en hilar con tu padre y sentir calidez en lugar de dolor. Así es como se ve la curación». «No te creo». «No tienes por qué hacerlo». «Todavía no. Solo confía en mí lo suficiente como para intentarlo».
Durante las semanas siguientes establecí una rutina estricta. Todas las mañanas desayunábamos juntos. 3 cosas, siempre 3 cosas. Algunos días eran pequeñas observaciones sobre el tiempo. Algunos días eran confesiones de dolor devastadoras. Pero hablaba. Eso era lo que importaba. También cambié por completo su entorno. Su austera habitación, parecida a una prisión. Transformada. Le traje libros, materiales de arte, cojines cómodos, plantas. Abrí las ventanas, dejé entrar la luz y el aire. Los criados murmuraban que lo estaba malcriando. Los ignoré. Instituí la rutina de dar paseos diarios por el jardín, cortos al principio, de apenas 10 minutos. Ejercicio, luz solar, movimiento suave. Todo crucial para la salud mental, aunque no pudiera explicar la neurociencia que lo sustenta en términos antiguos. Estamos adiestrando tu espíritu, le dije a Dominique. Como tu padre adiestra a sus soldados. Al oír eso, sonrió levemente. Pequeño pero presente. También comencé a enseñarle técnicas de meditación disfrazadas de ejercicios de respiración para guerreros. Cualquier cosa para darle herramientas que le permitieran manejar la ansiedad y el trauma. Las pesadillas eran peores. Casi todas las noches se despertaba gritando, y sus gritos resonaban por toda la mansión. Trasladé mi habitación a la contigua a la suya para poder acudir enseguida. Noé protestó. Eso no está bien. Eres mi esposa, deberías estar en mis aposentos. Tu hijo me necesita más que la decencia, dije con firmeza. Cuando duerma toda la noche lo reconsideraré. Después de eso, no protestó. 2 meses después de nuestra boda, Noah fue destinado a la frontera norte. La mañana de su partida, Dominique estaba casi desesperado de ansiedad. ¿Y si no regresa? ¿Y si le pasa algo? Le tomé el rostro con delicadeza. Tu padre es el Fénix de hierro. Ha sobrevivido a innumerables batallas. Sobrevivirá a esta también. Eso fue lo que dijo mamá, susurró Dominique antes de morir. Que sobreviviría. Pero no fue así. Ah, ahí estaba. La creencia fundamental que alimentaba su miedo. Todos sus seres queridos lo abandonarían. Dominique, no puedo prometerte que nunca pasará nada malo. Pero sí te prometo que estaré aquí. Todos los días. Da igual lo que pase. Hasta que tú también mueras. Entonces será mejor que aproveche bien estos días, ¿no? Me miró con esos ojos viejos y dolientes y asintió lentamente. Tras la marcha de Noah, las cosas se complicaron antes de mejorar. Dominique retrocedió, dejó de comer bien y pasaba horas mirando al vacío. Ya había observado este patrón antes, con avances y retrocesos cuando aumentaba el estrés. Pero no me rendí. 3 cosas cada mañana. Paseos diarios. Un aliento amable. Presencia constante. Y 3 semanas después del despliegue de Noé, llegó la primera carta. Iba dirigida a Dominique. La mano del chico temblaba al sostenerla. ¿Y si? ¿Y si es una despedida? No lo es. Ábrelo. Él leyó en silencio. Luego lágrimas, pero lágrimas distintas. No es tristeza. Es otra cosa. Dice que me echa de menos. Que piensa en mí todos los días. Que lamenta no haber sabido cómo ayudar antes. La voz de Dominique se quebró. Dice que está orgulloso de mí por intentar mejorar. Tu padre te quiere mucho. Lo sé. Simplemente. Lo olvidé. Pensé que deseaba que yo fuera diferente. Desea que seas feliz. Eso no es lo mismo que desear que fueras diferente. Esa carta marcó un punto de inflexión. Dominique empezó a involucrarse activamente en su recuperación, en lugar de simplemente aceptar pasivamente mi ayuda. Se despertaba y me contaba sus pesadillas, y luego las hablábamos. Empezó a comer más. A dormir mejor. Noah y yo también empezamos a intercambiar cartas. Él escribía sobre estrategia militar, los desafíos del mando, sus preocupaciones sobre la campaña. Yo escribía sobre el progreso de Dominique, sobre la casa, sobre mis observaciones de la política cortesana.
Tu hijo sonrió ayer, escribí. Una sonrisa sincera, no una sonrisa de cortesía. Pensé que debía saberlo. Su respuesta llegó 3 semanas después. Leí tu carta 5 veces. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba oír eso. Gracias, Visa. Por todo. Poco a poco nuestras cartas fueron cambiando. Menos actualizaciones formales, más reflexiones personales. Describía el paisaje del norte. La belleza imposible de las montañas nevadas. Le contaba sobre los libros que leía, mis sueños de algún día abrir un hospital de verdad. ¿Quieres ser médico? Escribió con sorpresa evidente incluso a través de la tinta sobre el papel. Quiero curar a la gente, respondí. Así es como estoy sanando a tu hijo. Pero a mayor escala. Entonces lo tendrás. Cuando regrese, lo haremos realidad. 6 meses después de su despliegue, algo cambió en sus cartas. El tono se volvió más cálido, más íntimo. Me encuentro pensando en ti en momentos inesperados, escribió. Me pregunto qué estarás haciendo, si estarás bien. Es inquietante. Nunca. No desde que perdí a mi primera esposa. Mi corazón se aceleró al leer esas palabras. Yo también pienso en ti, le respondí con sinceridad. En tu fortaleza, tu dedicación. En cómo amas a tu hijo incluso cuando no sabes cómo demostrarlo. Eres un hombre extraordinario, Noah Blackwood. Y tú eres una mujer extraordinaria, Visa. Empiezo a darme cuenta de la increíble suerte que tuve de que aceptaras casarte conmigo. Me di cuenta de que nos estábamos enamorando a través de cartas. A través de cientos de kilómetros con tinta, papel y palabras sinceras. Sucedió 9 meses después de que Noah comenzara su despliegue. Me desperté con unos gritos. No eran las pesadillas de Dominique, sino algo peor. Corrí a su habitación y la encontré vacía. El pánico me atenazó el pecho. El joven amo está en el tejado, gritó un sirviente aterrorizado. Sentí como si la sangre se me helara. Subí las escaleras hasta la azotea más rápido de lo que jamás me había movido, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Allí estaba, de pie en el borde mirando hacia abajo 3 pisos más abajo. Dominique, dije con cuidado, sin acercarme. Aléjate del borde. Ya no puedo más. Su voz volvió a sonar vacía. Todo nuestro progreso parece haberse esfumado. Duele demasiado. ¿Qué pasó? La carta llegó hoy. El batallón de mi padre cayó en una emboscada. Muchas bajas. No puedo. No puedo perderlo también. No puedo soportarlo otra vez. Dios mío. Dominique, tu padre está vivo. La carta lo habría dicho si no lo estuviera. ¿Desde cuándo? Podría morir mañana. La semana que viene. Y volveré a estar sola. No estás sola. Estoy aquí. Tú también te irás. Todos se van. Me arriesgué y me acerqué lentamente. Dominique, mírame. Por favor. Se giró y vi la absoluta desesperación en sus ojos. El mismo vacío de aquella primera noche, pero más oscuro. Más profundo. Te hice una promesa, dije con firmeza. La primera noche que nos conocimos. Dije que estaría aquí. Todos los días. Pase lo que pase. Las promesas se rompen. La gente muere. Sí, es cierto. Pero huir de esa verdad muriendo uno mismo. Esa no es la solución. Dominique, tu madre murió. Es una tragedia. Puede que tu padre muera. Eso también es una tragedia. Pero que mueras tú. Eso sería una elección. Y eso destruiría a tu padre más de lo que jamás podría hacerlo ninguna espada enemiga. Se libraría de mí. Tú lo destrozarías. Ese hombre te ama más que a su propia vida. Perderte lo destrozaría. No lo sabes. Sí, lo sé. Porque he leído todas las cartas que te ha enviado. He visto cómo escribe sobre ti. La forma en que cambia su letra cuando habla de tus progresos. No eres una carga, Dominique. Eres su mundo entero.
Las lágrimas corrían por su rostro. Estoy tan cansado, Fisa. Tan cansado de luchar. Lo sé. Pero no tienes que luchar solo. Para eso estoy aquí. Extendí mi mano. Baja. Por favor. Dame un día más. Si mañana sigues pensando igual, hablaremos de nuevo. Pero hoy me basta. ¿Por qué te importa tanto? ¿Por qué importas? Porque tu vida tiene valor. Porque te veo a ti, no a la depresión, no al dolor, sino a ti. Y la persona que veo en ti merece ser salvada. Se quedó mirando mi mano extendida durante una eternidad. Luego lentamente la tomó. Después de eso, nos sentamos en la azotea durante horas, hablando de todo y de nada. De su madre, de sus miedos, de su padre. De sus sueños sobre en quién se convertiría si el dolor alguna vez disminuía. Al despuntar el alba, tiñendo el cielo de tonos rosas y dorados, dijo en voz baja, gracias. Por no haberte rendido conmigo. Nunca, te lo prometí. Jamás te abandonaré. Noé regresó de la campaña 3 meses después, victorioso pero con cicatrices, tanto visibles como invisibles. Estaba en el mercado con Dominique cuando llegó la noticia de que el ejército se acercaba a la capital. El rostro de Dominique se iluminó de una manera que jamás le había visto. ¿De verdad vuelve a casa? Sí, de verdad. Nos unimos a la multitud que daba la bienvenida a las tropas. Cuando Noé entró por las puertas montado en su corcel negro, aún magnífico con su armadura carmesí a pesar del evidente cansancio, Dominique hizo algo que jamás esperé. Gritó, «¡Padre!». Noé giró la cabeza bruscamente. Sus ojos nos encontraron entre la multitud y se posaron en su hijo, sano, de ojos brillantes y sonriente. Y el guerrero de hierro se quebró. Desmontó tan rápido que casi se cae, se abrió paso entre la multitud y alzó a Dominique en brazos. Ambos lloraban y reían al mismo tiempo. «¡Qué alto eres!», exclamó Noah con la voz entrecortada. «¿Cuándo te hiciste tan alto?». «He estado comiendo mejor», dijo Dominique radiante. «Visa me obliga a comer verduras». Noah me miró por encima de la cabeza de su hijo con los ojos llenos de lágrimas, gratitud y algo más profundo. «Visa. Bienvenido a casa, general». Esa noche, después de que terminaron las celebraciones formales, los tres nos sentamos juntos en el jardín. Dominique hablaba, de hecho hablaba con entusiasmo sobre todo lo que había aprendido mientras Noah estaba fuera. Los libros que había leído, las artes marciales que le había estado enseñando, sus sueños de tal vez algún día unirse al ejército como su padre. Noah no podía dejar de mirarlo, observando la transformación de un fantasma vacío a un chico lleno de vida. «Es un milagro», me dijo después cuando Dominique se había acostado. «Es psicología», le corregí con suavidad. «Y amor. Y tiempo. Y el propio coraje de Dominique». Estábamos en el porche, mirando el jardín iluminado por la luna. Noah estaba tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de él. «Visa, tengo que contarte algo». «Sí, cuando me casé contigo fue una transacción. Necesitaba ayuda. Tú me la proporcionaste. Pero en algún momento de estos meses separados, leyendo tus cartas, escuchando sobre tu dedicación a mi hijo. Él se giró para mirarme de frente. Me he enamorado de ti». Se me cortó la respiración. «No tienes por qué sentir lo mismo». Continuó rápidamente. «Sé que no era lo que esperabas. Pero necesitaba que lo supieras. Ya no eres solo la cuidadora de Dominique. Eres mi compañero /diagonal. Mi igual. La persona en la que pienso cuando las batallas son más difíciles». Sonreí y extendí la mano para tocar suavemente su mandíbula marcada por cicatrices. «Noah Blackwood, eres un hombre imposible. Estoy enamorada de ti desde tu tercera carta. Cuando me contaste la historia del soldado que salvó a un ratón de campo de ser pisoteado, sus ojos se abrieron de par en par. Eso fue una historia tonta. Fue una ventana a tu verdadera personalidad. No al Fénix de hierro. No el general. Solo Noé. Y amo a Noé». Me besó entonces con ternura y reverencia, como si yo fuera algo precioso. Al separarnos, sonreía.
Una alegría genuina que transformaba su rostro curtido por la batalla. Soy el hombre más afortunado del imperio, dijo. Sí, lo eres. Acepté con gusto. Ahora ven a la cama. Pareces agotado. Visa. Gracias. Por salvarnos a los dos. Los meses que siguieron fueron los más felices de mi vida. Dominique siguió mejorando. Sus pesadillas se desvanecían. Sus sonrisas se volvían frecuentes. Noah pasaba más tiempo en casa entre campañas. Y construimos algo real. Una familia funcional y amorosa. Pero no pude abandonar mis sueños más ambiciosos. Una tarde encontré a Noah en su estudio revisando informes militares. Quiero abrir un hospital, dije sin rodeos. Un centro auténtico con personal capacitado. Se centra tanto en la salud física como en la mental. Dejó sus papeles. Cuéntame más. Te expliqué mi visión, un lugar donde las personas pudieran recibir atención médica independientemente de su capacidad de pago. Donde formaríamos a nuevos médicos en técnicas modernas. Donde la enfermedad mental se trataría con la misma seriedad que las lesiones físicas. Es ambicioso. Dijo que cuando terminara. Y caro. Lo sé. Pero Noah, Dominique no es el único niño que sufre en silencio en este reino. Hay miles como él sin nadie que los ayude. No puedo salvarlos a todos, pero puedo intentarlo. Se levantó, rodeó el escritorio y me tomó las manos. Entonces lo construiremos juntos. La esposa del general cuenta con todo mi apoyo. Y mi fortuna. De verdad. Visa, salvaste la vida de mi hijo. Devolviste la alegría a esta casa. Me hiciste creer de nuevo en el amor. Si quieres salvar todo el reino, te ayudaré. La construcción comenzó este mismo mes. Lo llamábamos el Hospital Merci. Construido en un terreno propiedad de Noah, cerca del centro de la ciudad. Trabajé día y noche en los diseños, la contratación y los protocolos. Dominique también ayudó. Canalizó su energía hacia algo positivo. Me acompañaba a la obra. Ayuda a organizar los suministros. Incluso empezó a estudiar medicina. Si puedes ayudar a la gente. Me lo dijo un día. Entonces tal vez yo también pueda. Cuando sea mayor. Ya ayudas, dije. Cada vez que eliges vivir para luchar por mejorar, estás ayudando. Eres la prueba de que la curación es posible. Luego llegó la misión que casi lo destruyó todo. Llamaron a Noé para rescatar a unos mercaderes que habían caído en una emboscada de bandidos en los pasos de montaña. Debería haber sido algo rutinario. Pero nada en esas montañas era rutinario. Dominique insistió en ir. Ahora tengo 16 años. Casi soy un hombre. Quiero ayudar. Noah se negó al principio. Pero vi la determinación en los ojos de Dominique. Necesitaba esto para demostrarse a sí mismo que era lo suficientemente fuerte. Déjalo ir, dije en voz baja. Pero lo haré. De ninguna manera. Dijo Noé. Es demasiado peligroso. Soy médico titulado. Un sanador más significa una oportunidad más de sobrevivir. Y Noah. Si crees que voy a dejar que tú y Dominique se adentren en el peligro sin mí. No me conoces en absoluto. Reconoció la dureza en mi voz. Bien. Pero quédate con los carros de suministros. Acepté con los dedos cruzados a mis espaldas. Había aprendido del mejor negociador que tenía a mi alrededor. El paso de montaña era traicionero. Envuelto en niebla y resonando con extraños sonidos. Nuestro grupo se dispersó en busca de supervivientes. Fue entonces cuando oí gritar a Dominique. Corrí hacia su voz y lo encontré colgando del borde de un precipicio, sostenido apenas por unas finas lianas. Debajo de él, increíblemente, estaba Noé. También colgando, incapaz de subir con su pierna herida. «Mamá, ayúdame», gritó Dominique. Me había llamado así sin darse cuenta y se me heló la sangre. Sin pensarlo, agarré las lianas y empecé a bajar. Las fibras ásperas se clavaron en mis palmas, que estaban resbaladizas por la sangre.
Bisa, no, gritó Noah desde abajo. Las lianas no aguantarán. Cállate y agárrate, espeté. Llegué primero hasta Dominique y lo ayudé a sujetarse. Sube. Ahora. No sin papá. Tu padre pesa más. Primero tenemos que ayudarte a subir para que yo pueda ayudarlo. Confía en mí. Subió llorando y llamándome. Me dolían los brazos, tenía las manos como carne viva. Pero aguanté hasta que oí la voz de Dominique desde arriba. Está a salvo. Ahora por Noah. Me bajé aún más, enroscando la liana alrededor de mi cintura para mayor seguridad. Todo mi cuerpo temblaba. Bisa, por favor. Suplicó Noah. Te vas a caer. Ponte a salvo. Debes haberte golpeado la cabeza si crees que te voy a dejar. Le até otra liana, cada movimiento era una agonía. Cuando dé la señal, nuestros hombres nos subirán a los dos. Si ambos caemos, no lo haremos. No te voy a perder. No después de todo. Grité pidiendo ayuda. Se oyeron voces. Bajaron las cuerdas. Entre una bruma de dolor sentí que me izaban. Noé estaba a mi lado. Nos desplomamos sobre tierra firme. Miré mis manos, destrozadas y sangrantes. Todo dolía. Pero estábamos vivos. Dominique se abalanzó sobre nosotros, sollozando. Lo siento, lo siento. Fui imprudente. Casi los mato a los dos. Noah lo atrajo hacia sí con un brazo mientras que con el otro me rodeaba. Estamos bien. Todos estamos bien. Pero no, no del todo. Al desvanecerse la adrenalina, llegó el shock. El mundo se tambaleó, se volvió gris y luego negro. Desperté y encontré a Noah y Dominique a ambos lados de mi cama, con aspecto demacrado y aterrorizado. Ahí está, dijo Noah en voz baja, con la voz ronca. Creí que te habíamos perdido. Va a hacer falta más, murmuré. Tenía las manos vendadas y limpias, el dolor era un leve latido. Dominique lloraba en silencio. Es culpa mía. Fui estúpido e imprudente y fuiste valiente, lo interrumpí. Quizás demasiado valiente. Pero Dominique, salvaste la vida de tu padre al pedir ayuda. Eso es importante. Pero tú resultaste herido. Las manos curan. Tú no. Recuérdalo la próxima vez. Noah levantó con cuidado una de mis manos vendadas y besó la palma. Me aterrorizaste. Verte arriesgarte así me aterrorizó. Ahora ya sabes cómo me siento cada vez que te vas a la guerra, dije con una débil sonrisa. Él rió aunque sonó más como un sollozo. Entendido. La misión de rescate terminó con éxito, en parte gracias a que la supervivencia de Noé infundió ánimo a las tropas. Regresamos al Capitolio como héroes, aunque yo me sentía más bien como una persona muy cansada y dolorida que había tomado malas decisiones. Pero esas malas decisiones tuvieron consecuencias. Dominique, que había estado al borde de la regresión, en cambio, salió fortalecido. Había afrontado su miedo a perdernos y sobrevivió. Más aún, había sido valiente, había ayudado, había importado. Quiero entrar en la academia militar, anunció una noche varias semanas después. A Noah casi se le cae la ¿qué? Quiero ser fuerte. No solo físicamente sino también mentalmente. Quiero ayudar a la gente como lo hacen tú y mamá. La palabra madre ya le salía natural. No lo corregí. Me pareció bien. No será fácil, advirtió Noah. El entrenamiento es brutal. Lo sé. Pero estoy listo. Piénsalo. Creo que llevaba tiempo preparada. Solo necesitaba creérmelo yo misma. Observé este intercambio con un orgullo que me oprimía el pecho. El muchacho vacío y destrozado de mi noche de bodas ya no estaba. En su lugar se alzaba un joven seguro de sí mismo, decidido, lleno de vida. Entonces lo haremos realidad, dijo Noah con la voz quebrada por la emoción. Estoy orgullosa de ti, hijo, me dijeron abrazándome, y me excusé discretamente para que disfrutaran de ese momento. Afuera, bajo las estrellas, me permití llorar de alegría. Lo había logrado. Contra todo pronóstico, a base de prueba y error y un amor inquebrantable,
había ayudado a salvar la vida de Dominique. Ahora era el momento de un nuevo capítulo. Con Dominique entrenando en la academia militar, prosperando y haciendo amigos, por fin tenía tiempo para centrarme por completo en el hospital. El Hospital Mercy abrió sus puertas 2 años después de que comenzara su construcción, financiado por la fortuna de Noah y atendido por los mejores sanadores que pude formar. Pero la verdadera innovación fue la sección de salud mental, un lugar donde las personas con depresión, ansiedad o traumas podían recibir tratamiento sin vergüenza ni estigma. La gente se burlará de esto, advirtió uno de los médicos forenses. Dirán que la enfermedad mental no existe. Que lo digan, respondí con firmeza. Quienes nos necesiten vendrán. Eso es lo que importa. Y sí, llegaron. Al principio, lentamente. El hijo de un comerciante que no podía dormir, un soldado con terrores nocturnos, una joven que no había hablado desde que su familia murió en un incendio. Trabajé con cada uno de ellos, utilizando técnicas de mi vida anterior adaptadas a esta época. Terapia cognitivo-conductual disfrazada de entrenamiento mental. La terapia de exposición se planteó como una forma de fortalecer el coraje. Los grupos de apoyo se llamaban círculos de compañerismo. Funcionó. No de forma instantánea ni mágica, sino gradualmente. Las vidas se transformaron. La esperanza renació. Noé observaba mi trabajo con admiración. Estás cambiando el reino, me dijo una noche. Solo ayudo a la gente a ver que no están solos, le corregí. Y esa sanación es posible. Dominique se convirtió en mi embajador no oficial, hablando abiertamente sobre su propia experiencia con la depresión. Su honestidad derribó barreras e hizo que otros se sintieran seguros al buscar ayuda. Estaba en un tejado, listo para saltar, dijo ante un grupo de veteranos que luchaban contra el trauma. Y ahora estoy aquí, entrenando para defender el reino que una vez quise abandonar. Si yo pude salir de esa oscuridad, ustedes también pueden. Su discurso conmovió a muchos hasta las lágrimas, incluyéndome a mí y a Noah. Nuestro hijo es extraordinario, dijo Noah, rodeándome la cintura con el brazo. Nuestro hijo, asentí encantada con la naturalidad con la que esa palabra me salía ahora. 5 años después de mi boda, en una mañana cualquiera que se sintió extraordinaria simplemente por su tranquilidad, estaba sentada en mi oficina del hospital revisando historiales de pacientes. Unos golpes en la puerta me interrumpieron. Director avisa. Hay una joven aquí. No hablaba, pero tenía una nota. La niña tendría unos 8 años, delgada y con los ojos hundidos, una imagen que me conmovió profundamente. La nota, escrita con letra de comerciante, lo explicaba. Había presenciado el asesinato de sus padres a manos de unos bandidos. No había vuelto a hablar desde entonces. Miré a esa niña destrozada y vi a Dominique. Me vi a mí misma. Vi a cada alma perdida a la que alguna vez intenté llegar. Hola, dije suavemente arrodillándome a su altura. Me llamo Visa. No tienes que hablar si no quieres, pero ¿te gustaría sentarte conmigo un rato? Ella asintió con vacilación. Nos sentamos juntas en silencio durante un largo rato. Entonces comencé a contarle una historia. Sobre un niño que había perdido a su madre. Que estaba tan triste que no encontraba ninguna razón para vivir. Sobre cómo aprendió poco a poco que el dolor no desaparece, pero sí se transforma. Que la vida aún podía albergar alegría incluso después de una tragedia. Ese muchacho, concluí en voz baja, es ahora un joven fuerte que se está formando para ser oficial. Todavía extraña a su madre cada día. Pero también ha aprendido a vivir, a reír, a tener esperanza. Y si él pudo encontrar el camino de regreso a la luz, tú también puedes. La niña me miró con los ojos muy abiertos y susurró sus primeras palabras en 6 meses. ¿De verdad? De verdad. Y voy a ayudarte igual que lo ayudé a él. Todos los días. Hasta que recuerdes cómo ser tú mismo de nuevo. Esa noche llegué a casa y encontré a Noah y Dominique entrenando en el patio. Ambos se habían quitado las camisetas, y me detuve un instante a apreciar lo parecidos que eran. Los mismos hombros anchos, la misma concentración férrea. Se percataron de que los observaba y dejaron de sonreír. Mamá. Mira este nuevo paso que me enseñó papá. Gritó Dominique.
Lo demostró. Noah corregía su postura con la paciencia de un excelente maestro. Se habían vuelto tan cercanos con los años que la distancia entre ellos finalmente se acortó. Más tarde, después de cenar, los tres paseamos juntos por el jardín. La tarde de verano era perfecta. Aire cálido, el canto de los grillos, las primeras estrellas. Hoy recibí órdenes, dijo Noé en voz baja. De nuevo, las fronteras del norte. Me despliego en 2 semanas. Se me heló la sangre, pero mantuve la voz firme. ¿Cuánto tiempo? 6 meses, quizá más. El rostro de Dominique se ensombreció. Pero nada, dijo Noah con suavidad. Este es mi deber. Y ambos tenéis vuestras obligaciones aquí. Dominique con su entrenamiento, Visa con el hospital. Me miró. El reino nos necesita a todos. Lo sé, dije. Eso no significa que tenga que gustarme. Ven con nosotros, dijo Dominique de repente. Al frente. Habrán un hospital de campaña. Siempre has dicho que querías ayudar directamente a los soldados. Empecé a descartar la idea, pero luego me detuve. ¿Por qué no? El hospital de aquí podría funcionar sin mí un tiempo. Y contar con apoyo médico en primera línea podría salvar vidas. ¿Qué opinas?, le pregunté a Noah. Parecía dividido entre la esperanza y la preocupación. Sería peligroso. Lo sé. ¿Pero cuándo me ha detenido el peligro? Rió. Nunca. Lo cual me aterroriza y me asombra a partes iguales. Me atrajo hacia él. Si estáis dispuestos, me encantaría que estuvierais allí. Los dos. Entonces está decidido, dije. La familia Blackwood va a la guerra. Dominique vitoreó. Noah me besó la frente. Y miré a las estrellas, maravillada de lo lejos que había llegado desde aquella novia nerviosa en su noche de bodas, aceptando salvar a un niño moribundo. Epílogo 3 sombras, un hogar. El frente norte fue brutal. Sangre, barro, un sinfín de heridas, muerte. Instalé mi hospital de campaña en un antiguo almacén y trabajé hasta que se me entumecieron las manos, tratando desde cortes leves hasta heridas mortales. Gané algunas batallas. Perdí muchas. Dominique sirvió como oficial subalterno bajo el mando de Noah, demostrando ser valiente y capaz, observándolos trabajar juntos. Ver a Noé dando órdenes y a Dominique ejecutándolas con precisión me llenó de un orgullo casi doloroso. La campaña duró 9 meses en lugar de 6. Cuando por fin regresamos a la capital, victoriosos pero exhaustos, la ciudad lo celebró con desfiles y ceremonias. Pero me escabullí de la fiesta, necesitaba tranquilidad. La encontré en nuestro jardín, mi santuario. Sabía que te encontraría aquí, dijo Noah, sentándose a mi lado en el banco de piedra. Hay demasiado ruido ahí fuera. De acuerdo. Me atrajo hacia él. Visa, he estado pensando. Ya estoy muy mayor para esto. Las campañas constantes, los años lejos de casa. Quiero dar un paso al costado, dejar que generales más jóvenes tomen el mando. Lo miré sorprendida. ¿De verdad? De verdad. Quiero estar en casa. Contigo. Ayudándote a ampliar el hospital. Observar cómo Dominique se convierte en el hombre que es. Tal vez. Dudó. Tal vez tener más hijos. Se me cortó la respiración. Nunca habíamos hablado de ello, de la posibilidad de tener hijos juntos. ¿Eso es lo que quieres? Si es así. Pero Visa, incluso si no lo quieres, esto es suficiente. Eres suficiente. Esta vida que hemos construido es más de lo que jamás soñé. Antes de que pudiera responder, apareció Dominique con una expresión divertida. El emperador los busca a ambos. Al parecer, los héroes de guerra importantes no deberían perderse la celebración de su propia victoria. Ya vamos, dije poniéndome de pie. Pero le agarré la mano a Noé. Sí, por cierto. ¿A todo? Sí. Su rostro se iluminó de pura alegría. Los tres volvimos juntos hacia la celebración. Nuestras sombras se alargaban bajo el sol poniente. 3 figuras. 3 vidas entrelazadas por el destino,
la elección y un amor obstinado. Llegué a este mundo perdida y sin rumbo. Pensaba que mi título en psicología era inútil en la antigüedad. En cambio, se había convertido en mi mayor regalo. Gracias a él salvé a un niño, conquisté el amor de un esposo y encontré mi vocación. ¿Y lo mejor de todo? Mi historia estaba lejos de terminar. Detrás de nosotros empezaron a aparecer las estrellas. Delante la música y la risa nos llamaban. Entre ellas, en ese momento perfecto, yo estaba exactamente donde debía estar. Si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para recibir más historias inspiradoras cada día. Gracias por verla.